Dignísimo señor presidente, dignísimas autoridades, muy ilustres señores académicos, queridos compañeros y amigos. En el año 2012 tuve el honor de recibir el premio Ramón Roger de esta Real Academia. Recuerdo la emoción que sentí durante la ceremonia y la impresión que me causó este claustro con los académicos en sus escaños. En aquel momento no podía imaginar que 10 años después sería propuesto como académico numerario y estaría leyendo en este estrado este discurso de ingreso. Probablemente ni siquiera los académicos que han presentado mi candidatura son conscientes de la ilusión que supone para mí estar hoy aquí y poder ingresar en esta Real Academia de Medicina de las Islas Baleares. Pertenecer a la institución científica más antigua de la Comunidad Balear, creada en 1788, me hace sentir muy honrado, me produce una gran emoción y cierto grado de vértigo. Siempre me he sentido un cirujano inmerso en un quirófano y, por tanto, nunca puedo imaginar que un día sería propuesto como académico por 3 médicos a los que admiro y respeto profundamente. Quiero agradecer la confianza depositada en mí a los muy ilustres señores Francisco José Forteza, Jordi Ibáñez y Javier Garau por haber hecho posible esta maravillosa realidad. Igualmente, me siento muy agradecido por el estímulo continuo, el apoyo y los sabios consejos recibidos de los muy ilustres señores Bartomeu Nadal, Juan Boades, Antonio Calleñas, Pere Rutor y Masia Tomás. Quisiera hacer una mención muy especial a la muy ilustre señora Juana María Román, primera mujer en entrar en la Real Academia, primera mujer en conseguir una plaza de jefe de servicio de pediatría en el país y probablemente la primera en muchas otras cosas. Quiero expresarte, Juana María, mi mayor admiración como mujer y como profesional, así como mi gratitud por haber aceptado contestar mi discurso de ingreso en esta Real Academia. Quiero manifestar a todos los señores académicos que sus entrevistas tuvieron un gran impacto en mí. Gracias a ellas pude descubrir parte del alma de esta Real Academia y me ayudaron a apreciar diferentes e interesantes perspectivas. Mi agradecimiento a todos. La medicina en general y la cirugía en particular ha sido una de mis grandes pasiones y este hecho ha condicionado mi vida en muchos aspectos. Tras pasar por los ásperos filtros de la Facultad Autónoma de Madrid y del examen MIR, mi vida cambió al iniciar la especialidad de cirugía general y aparato digestivo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Durante aquellos maravillosos 5 años de residencia, aprendí las bases de la cirugía y me dieron la oportunidad de vivir toda una serie de experiencias profesionales y humanas que marcaron por completo el resto de mi vida profesional. A lo largo de estos últimos 30 años he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes hospitales de nuestra comunidad autónoma y quiero afirmar que me siento muy orgulloso de haber pertenecido a todos y cada uno de ellos. En el Hospital Cammises de Ibiza desarrollé un apasionante trabajo durante 10 años. Supuso la ilusión de mi comienzo como cirujano y la enorme suerte de encontrar un grupo de médicos con deseos de aportar ideas nuevas y desarrollar nuestra pasión por la medicina. Esa pasión cristalizó, entre otros muchos proyectos, en la creación de una unidad de cuidados intensivos en Ibiza, que si bien hoy día nadie discute, en su momento supuso enfrentarnos al poder establecido y hasta la apertura de un expediente administrativo por nuestra apasionada insistencia profesional. En el Hospital Sant Llàtzer desarrollé una labor asistencial durante 13 años y significó el asentamiento profesional y el inicio de una subespecialización progresiva llena de aprendizaje y de experiencias. En este hospital tuve la suerte de conocer al doctor Juan José Pujol, alma imprescindible para crear un equipo de cirugía de orígenes muy diversos. Asimismo, tuve la fortuna de compartir unos años llenos de actividad asistencial e investigación con el doctor José Francisco Noguera. Gracias a su empuje y el apoyo de los directores gerentes, señores don Victoriano Peralta, Josep Pumar, Luis Alegre, Carlos Ricci y Xavier Feliu, se crearon multitud de proyectos clínicos y cristalizó el primer programa de cirugía oncológica peritoneal de las Islas Baleares. El Hospital Universitario Son Espases, donde desarrollo mi actividad profesional desde hace 8 años, ha supuesto mi expansión profesional e investigadora. Siempre estaré agradecido a los doctores Xavier González Argenté y Lorenzo Esbert por su interés en implantar la cirugía oncológica peritoneal en el Hospital Son Espases. Gracias a ese interés, también compartido por el director gerente don Víctor Ribot, se consolidó la primera unidad de cirugía oncológica peritoneal en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento al doctor González Argenté por su estímulo y ánimo para escribir y defender mi tesis doctoral pasados los 60 años. Es este centro el que me ha permitido desarrollar 2 áreas de máximo interés:
la cirugía pancreática y la cirugía oncológica peritoneal. Trabajar en Son Espaces ha supuesto la oportunidad de crear un gran equipo y participar en un grupo de trabajo compuesto por anestesistas, cirujanos, oncólogos, radiólogos y enfermeras, con una cohesión y profesionalidad excepcional, del que me siento muy orgulloso de pertenecer. Mi especial agradecimiento a los doctores José Carlos Rodríguez Pino, Juan José Segura y Cristina Pineño por compartir los anhelos y sufrimientos quirúrgicos durante estos años. Sin embargo, les puedo asegurar que independientemente de los avances profesionales y de los logros técnicos, lo que más me ha marcado en todos y cada uno de estos hospitales ha sido el factor humano, que ha constituido desde siempre un elemento fundamental en mi vida. Mi mayor satisfacción ha sido poder tratar a cientos de pacientes que han supuesto mi mayor fuente de energía y de aprendizaje. Asimismo, he tenido la oportunidad de conocer a unos profesionales y amigos maravillosos de donde han surgido grandes amistades y decenas de proyectos. Vivimos una época de transición. En realidad, llevamos más de 6.000 años de transición. Sin embargo, en esta época actual, y a diferencia de otras, tengo la impresión de que se infravaloran algunos principios preciosos como el respeto y el agradecimiento a nuestros maestros. Desde este atril, quisiera agradecer las enseñanzas de mis grandes maestros de cirugía y de la vida, sin los cuales mi aprendizaje hubiese sido indudablemente mucho más arduo e intrincado. Mi más sincero agradecimiento por su infinita paciencia, desbordante pasión por la docencia, generosidad y tiempo dedicado a los profesores José Luis Carrasco de la Peña, José Luis García Sabrido, Marcus Buchler, Joan Fabregat y Emilio de Vicente. También quisiera expresar mi agradecimiento a mi familia, porque siempre confiaron en mí y aún hoy lo siguen haciendo de formas diferentes. A Carlos, mi hijo, porque veo en su mirada y en su actitud la misma ilusión con la que yo he vivido la medicina y la cirugía, y este es el mejor legado que se puede compartir. A ti, Neus, mi compañera de vida, porque hubo un antes y un después con tu aparición en mi vida, por tu generosidad, fuerza, pasión y apoyo continuo a lo largo de todos estos años. Y por supuesto, a todos los familiares y pacientes, mi más profundo respeto y agradecimiento por haber confiado en nuestro equipo y haber puesto en nuestras manos su bien más preciado, su vida. Desde hace más de 20 años, mi obsesión ha sido la cirugía del cáncer como arma para luchar contra una poderosa y desconocida enfermedad. En los últimos 10 años me he centrado en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal y del cáncer de páncreas. Para este discurso de ingreso en la Real Academia he pretendido conjugar dos conceptos diferentes pero absolutamente complementarios. Un primer concepto clínico, el cáncer de páncreas, y un segundo concepto social, que es la edad avanzada y su comportamiento ante un tratamiento quirúrgico que supone un auténtico desafío para la medicina y los médicos. Y de aquí el título del discurso, la cirugía del cáncer de páncreas en pacientes de edad avanzada. ¿Dónde está el límite? En nuestra sociedad, la población anciana está aumentando cada día. Las estimaciones actuales indican que en el año 2050 nada menos que el 20% de la población española tendrá más de 65 años. Asimismo, la esperanza de vida ha crecido de forma espectacular, siendo hoy día de 82 años en España, lo que hace que nos encontremos en un medio en el que cada vez hay más pacientes ancianos y con mayores expectativas de vida. Ahora bien, quisiera formularles una pregunta. ¿Qué criterio utilizamos para considerar a una persona anciana? Según la Organización Mundial de la Salud, se consideran ancianos a aquellas personas que superan los 75 años. Sin embargo, todos los días comprobamos que la calidad de vida y el estado funcional de las personas mayores de 75 años ha mejorado de forma extraordinaria, hasta el punto de que probablemente ninguno de los presentes en esta sala consideraríamos anciana a una persona de 75 años simplemente por su edad. Estos hechos están modificando la estructura de nuestra sociedad y ya lo estamos apreciando en forma de prolongación de nuestra vida laboral y retraso en la jubilación. Por otra parte, el cáncer de páncreas es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo después del cáncer de colon y de pulmón. Desgraciadamente, su incidencia está aumentando y una vez más desconocemos la causa. Sin embargo, lo que sí sabemos es que su incidencia aumenta a medida que envejecemos, con una edad media de 72 años en el momento del diagnóstico. En España, en el año 2019, se diagnosticaron más de 8.000 pacientes con cáncer de páncreas. Desafortunadamente, se trata del tumor digestivo con peor pronóstico, ya que la supervivencia a los 5 años desde el momento del diagnóstico es de tan solo el 6% si consideramos todos los casos. Hay varias razones que explican este mal pronóstico.
Primero, cuando el tumor es diagnosticado, nada menos que el 50% de los pacientes ya presentan metástasis a distancia, ya sean hepáticas, peritoneales o pulmonares. Y aproximadamente un 30% de ellos presentan una infiltración de los vasos mesentéricos, lo que dificulta la extirpación del tumor. Este patrón de crecimiento condiciona el hecho de que tan solo de un 25 a un 30% de los tumores que se diagnostican puedan ser extirpados quirúrgicamente. Dado que la mayor parte de los tumores pancreáticos que son resecables se localizan en la cabeza del páncreas, la intervención quirúrgica que precisan estos pacientes se denomina duodenopancreatectomía cefálica y representa, probablemente, una de las operaciones más complejas y con complicaciones más graves de nuestra especialidad. Llegados a este punto, valoremos qué elementos estamos conjugando. 1, una enfermedad grave. 2, una intervención quirúrgica compleja. Y 3, pacientes con edad avanzada. Realmente, si lo miramos atentamente, el resultado de esta asociación de elementos es preocupante. Pues bien, permítame que durante los próximos minutos les introduzca en una aventura apasionante sobre cómo, con el esfuerzo y la dedicación de un equipo integrado por oncólogos, cirujanos, digestivos, radiólogos, anestesiólogos, patólogos y enfermeras, estamos intentando modificar la historia natural de esta cruel enfermedad. O como dijo Thomas Edison, los que sostienen que es imposible no deberían molestar a aquellos que lo están intentando. Dentro de los diferentes tipos de tumores pancreáticos, el tipo de cáncer más frecuente es el adenocarcinoma ductal y su localización preferente se sitúa en la cabeza del páncreas. Este hecho hace que la cirugía resulte especialmente compleja. Los tumores de la cabeza del páncreas se sitúan en una encrucijada de caminos. A este área llega el antro gástrico, el duodeno, la vesícula, la vía biliar extrahepática, el primer segmento de yeyuno y el resto del páncreas. Además, para aumentar la complejidad, por detrás del cuello del páncreas se encuentra íntimamente adherido todo el eje vascular mesentérico que es preciso liberar para conseguir la resección completa del tumor. Nuestra obsesión como cirujanos es intentar curar a los pacientes, que estos sobrevivan el mayor tiempo posible y que lo hagan con la mejor calidad de vida. Para poder alcanzar todos estos objetivos debemos someterles a 2 tratamientos complementarios: una cirugía oncológica radical y un tratamiento oncológico con quimioterapia sistémica. La asociación de estos 2 tratamientos ha conseguido un importante aumento tanto de la supervivencia global como de la supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, los comienzos fueron muy difíciles. Si miramos retrospectivamente, observaremos que a mediados de los años 80 la duodenopancreatectomía cefálica presentaba una mortalidad posoperatoria nada menos que del 30%, con una tasa de complicaciones de más del 60% y una supervivencia media de los pacientes operados de tan solo 10 meses. Es decir, que de 10 pacientes que eran intervenidos, 2 no superaban el posoperatorio inmediato. Por supuesto, en aquella época, y estamos hablando de hace 40 años, los pacientes de 75 años eran normalmente descartados para la cirugía porque resultaban demasiado mayores para esta intervención. Debido a la agresividad de este tumor y a los malos resultados obtenidos, el cáncer de páncreas ha estado clásicamente envuelto en un halo de nihilismo terapéutico propiciado tanto por oncólogos como por cirujanos. Las frecuentes complicaciones posoperatorias propiciaban un mejor no operar y la ausencia de citostáticos efectivos hacían inútiles los tratamientos oncológicos. Desafortunadamente, este nihilismo terapéutico ha prevalecido durante décadas. No obstante, en los últimos 15 años se han producido importantes avances oncológicos y técnicos en su tratamiento. Afortunadamente, la mejora de las técnicas radiológicas y quirúrgicas, la concentración de estos procedimientos complejos en centros de alto volumen, los avances en el manejo anestésico y cuidados perioperatorios de los pacientes, la detección y tratamiento precoz de las complicaciones, así como las terapias mínimamente invasivas, han permitido reducir la tasa de mortalidad de un 30% en los años 60 a menos de un 3% en la actualidad. Desde el punto de vista radiológico, hoy día la evaluación preoperatoria permite determinar con gran exactitud la extensión del tumor. El desarrollo de la radiología determina con una gran fiabilidad la posibilidad de que haya infiltración vascular y el grado de extensión de la misma. De esta forma, la evaluación radiológica define, en la mayoría de los casos, la hoja de ruta del paciente y gracias a ella los clínicos podemos decidir si el paciente es candidato a una cirugía de entrada o bien es preferible iniciar un tratamiento con quimioterapia sistémica y plantear posteriormente una intervención quirúrgica.
Antoine Saint-Exupéry decía en su libro El Principito que lo esencial era invisible a los ojos. En este caso, podríamos añadir que lo esencial es invisible a los ojos, excepto a la de nuestros radiólogos. Sin embargo, a pesar del desarrollo de las técnicas de imagen, la diferenciación radiológica entre la infiltración vascular por el tumor y la reacción desmoplásica e inflamatoria característica de los tumores pancreáticos es en ocasiones difícil de distinguir, incluso en la misma intervención. Por lo que debemos seguir trabajando para conseguir reconstrucciones tridimensionales e imágenes con inteligencia artificial que ofrezcan cada vez una mayor precisión. Desde el punto de vista oncológico, el cáncer de páncreas es habitualmente una enfermedad diseminada desde etapas precoces y este hecho determina en gran medida su mal pronóstico. De hecho, un 15% de los pacientes cuyo tumor es extirpado quirúrgicamente desarrolla metástasis hepáticas a los 3 meses de la intervención. Estas no son metástasis nuevas, sino que en realidad se trata de micrometástasis hepáticas que ya estaban presentes antes de la intervención, pero que eran completamente invisibles radiológicamente. El cáncer de páncreas, a diferencia de otros tumores como el cáncer de mama o el cáncer de colon, han sido tradicionalmente un tumor poco quimiosensible. Sin embargo, en los últimos años están apareciendo moléculas nuevas o asociaciones de moléculas que permiten atravesar con mayor facilidad las barreras citoesqueléticas del tumor, una de sus grandes armas defensivas, para de esta forma poder penetrar dentro de sus células y actuar con mayor eficacia. Hasta 1997, el único citostático disponible era el 5-fluoracilo, que presentaba una tasa de respuesta menor del 10%. La historia empieza a cambiar en el año 2000 con la llegada de la gemcitabina, que aportó una mayor tasa de respuesta y una mejoría del estado clínico de los pacientes. Sin embargo, la tasa de respuesta no superaba el 15%. Entre 2011 y 2014 se produce un cambio de paradigma con la aparición de 2 asociaciones de citostáticos nuevos llamados FOLFIRINOX y Abraxane gemcitabina, que han conseguido aumentar esa tasa de respuesta al 40%. El esquema FOLFIRINOX requiere una mayor reserva biológica de los pacientes debido a su toxicidad, mientras que el esquema Abraxane gemcitabina presenta una tasa de respuesta ligeramente menor, pero puede ser utilizado en pacientes de edad más avanzada o peor reserva funcional por su mejor tolerancia y menores efectos secundarios. Por otra parte, los estudios de genética molecular actuales están consiguiendo identificar mutaciones que a su vez permiten desarrollar terapias dirigidas con la doble ventaja de ofrecer tratamientos oncológicos más eficaces y evitar administrar aquellos fármacos que no son efectivos para los pacientes, disminuyendo de esta forma los efectos secundarios innecesarios. Mediante estos descubrimientos estamos avanzando hacia una medicina de precisión y cada vez más personalizada para nuestros pacientes. Llegados a este punto, el mensaje que debemos transmitir es que, como demuestran estudios recientes, los 2 factores pronóstico más importantes en el cáncer de páncreas son conseguir una resección quirúrgica completa y poder completar todo el tratamiento con quimioterapia sistémica. Un concepto clásicamente aplicado a otros tumores como el cáncer de recto o el cáncer de esófago es la quimioterapia neoadyuvante. Se trata de un tratamiento con quimioterapia sistémica, con o sin radioterapia concomitante, administrado antes de la intervención. Con la llegada de los nuevos fármacos que hemos comentado anteriormente, estos tratamientos están ofreciendo resultados muy prometedores, con tasas de respuesta en torno al 40%, nunca vistas hasta ahora en el cáncer de páncreas. Con esta estrategia estamos consiguiendo varios objetivos. En primer lugar, reducir el tamaño del tumor en una elevada proporción de pacientes, lo que permite aumentar el número de resecciones quirúrgicas en pacientes que antes de este tratamiento presentaban tumores que se consideraban irresecables. En segundo lugar, realizar un tratamiento precoz de esas micrometástasis invisibles a los que nos referíamos antes. En el Congreso Americano de Oncología del 2020 se reconoció a la quimioterapia neoadyuvante como un factor pronóstico independiente de aumento de la supervivencia global y de la supervivencia libre de enfermedad. Desde el punto de vista quirúrgico, la duodenopancreatectomía cefálica entraña una complejidad importante, ya que además de la extirpación radical del tumor con los órganos contiguos que hemos comentado con anterioridad, se requiere una reconstrucción del tracto digestivo para que el paciente pueda hacer una vida completamente normal después de la intervención. Debido a la proximidad de los vasos mesentéricos, resulta frecuentemente necesario realizar técnicas de resección vascular por su infiltración. En nuestra serie de pacientes fue necesario realizar una resección vascular en el 30% de los mismos. Además, la recuperación posoperatoria del paciente es clave,
ya que cuanto antes se administre la quimioterapia posoperatoria, la supervivencia será mayor, por lo que es fundamental minimizar las complicaciones posoperatorias. Diversos autores han demostrado que en aquellos pacientes que presentan complicaciones graves en el posoperatorio y en los que, por tanto, se retrasa la administración de quimioterapia o ésta no llega a administrarse, disminuye la supervivencia a largo plazo y de forma significativa. Este último comentario nos da pie para entrar en otro aspecto de esta intervención, que son las complicaciones posoperatorias. A los médicos en general y a los cirujanos en particular nos complace publicar y difundir nuestros logros. No hay semana en la que no se difunda algún importante avance científico. Sin embargo, también es importante saber que todos estos logros técnicos y científicos llevan aparejados con cierta frecuencia complicaciones y sufrimiento para nuestros pacientes. Cuando asumimos el reto de tratar de forma completa esta enfermedad, médicos, enfermeras, pacientes y familiares, debemos asumir los pros y los contras y comprender que nos enfrentamos a un poderoso enemigo. Desde hace tiempo se ha insistido en que los pacientes mayores presentaban una menor reserva funcional. Esto significaba que su capacidad para resistir el posoperatorio de una intervención larga y compleja, así como las complicaciones posoperatorias que podía presentar, era mucho menor que la de los pacientes más jóvenes. Este argumento, junto al mal pronóstico de la enfermedad, ha hecho que la indicación de realizar una duodenopancreatectomía cefálica en pacientes de edad avanzada haya sido hasta ahora muy controvertida y frecuentemente desechada. Aún recuerdo cómo, cuando cursaba mis estudios de medicina en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid en 1979, los pacientes de 75 años eran rechazados sistemáticamente para intervenciones complejas simplemente por su edad cronológica. ¿Cuál es la situación actual? Hoy día esta intervención se considera una intervención quirúrgica segura, con una tasa de complicaciones graves por debajo del 15% y con cifras de mortalidad posoperatoria inferiores al 3% en centros con experiencia y elevada concentración de casos. A medida que la población mayor de 75 años aumenta, también lo hace la incidencia del cáncer de páncreas. Esto significa que cada vez recibimos en los comités de tumores más pacientes mayores de 75 años que presentan un tumor quirúrgicamente operable y que buscan un tratamiento quirúrgico definitivo con potencial curativo. Y debemos recordar que solo con la asociación de una quimioterapia completa y una resección quirúrgica adecuada podemos aumentar su supervivencia. ¿Qué nos están enseñando nuestros pacientes mayores de 75 años? Actualmente, en el grupo de trabajo de enfermedades pancreáticas del Hospital Son Espases, casi el 30% de los pacientes intervenidos de una duodenopancreatectomía cefálica son mayores de 75 años. Pero además, casi una tercera parte de estos tienen o han superado los 80 años, es decir, que nos estamos refiriendo ya a realizar esta intervención en pacientes octogenarios. Esta es la razón del subtítulo de esta sesión, ¿dónde está el límite? Estudios recientemente publicados sobre complicaciones posoperatorias aportan resultados contradictorios. Sin embargo, el análisis de nuestros pacientes en la Comunidad Balear nos indica que si bien los pacientes mayores presentan más complicaciones médicas, principalmente neumonías e infecciones de la vía central, estos no presentan más complicaciones graves ni reintervenciones quirúrgicas con diferencias significativas. Incluso un parámetro que evalúa de forma indirecta la capacidad de recuperación funcional después de esta intervención, como es la estancia hospitalaria, tampoco presenta diferencias significativas entre los dos grupos. De la misma forma, la mortalidad posoperatoria situada en nuestro estudio en el 2,2% tampoco ha mostrado diferencias entre los pacientes mayores y los más jóvenes. Nuestros datos también reflejan que cuando es necesario realizar una resección vascular mesentérica, la tasa de morbilidad y de mortalidad es mayor en el grupo de pacientes mayores de 75 años, por lo que se aconseja limitar esta técnica en este grupo de pacientes. ¿Qué nos están señalando estos resultados? Estos datos son indicativos de que en la actualidad los pacientes mayores de 75 años son capaces de afrontar una intervención compleja como es la duodenopancreatectomía cefálica con garantías. Estos resultados también nos muestran la importancia extrema que tiene una correcta selección de aquellos pacientes mayores de 75 años que van a ser sometidos a esta intervención, así como indicar este tratamiento en aquellos pacientes que presenten una reserva funcional adecuada, evaluada mediante test de capacidad física y escalas de fragilidad.
Este hecho es especialmente importante, ya que cuando realizamos una adecuada selección, la respuesta biológica y funcional de los pacientes de más edad es similar a la de los pacientes más jóvenes. Si extrapolamos estos resultados a la población general, podemos concluir que efectivamente, y al menos hasta ahora, la selección de nuestra especie nos permite envejecer de una forma cada día más saludable y resistir cada vez mejor situaciones de un elevado estrés físico. Parece que Charles Darwin también tenía razón en esto. Hasta ahora hemos abordado juntos diversos conceptos sociales, técnicos y oncológicos. Sin embargo, aún nos queda tratar el tema de la supervivencia a largo plazo, y esta es otra historia apasionante. Como han podido apreciar a lo largo de la exposición, la lucha contra el cáncer de páncreas ha sido y sigue siendo hoy de una gran dureza. No obstante, existen motivos fundados para mantener la esperanza. En los años 70, la supervivencia de los pacientes intervenidos con extirpación del tumor no llegaba a los 10 meses. Estos resultados han ido incrementándose a lo largo de los años y ya a principios de los 2000 la supervivencia se había duplicado. Hoy día, con los esquemas oncológicos y los tratamientos quirúrgicos actuales expuestos, estamos registrando supervivencias de hasta 40 meses y seguimos avanzando. Aún así, cuando analizamos los resultados de supervivencia publicados por los diferentes autores, encontramos, como siempre en medicina, resultados contradictorios. Parece que hay una unanimidad en aceptar que los pacientes de mayor edad con cáncer de páncreas tienden a presentar una menor supervivencia después de una duodenopancreatectomía cefálica. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos publicados, estas diferencias no son significativas. A partir de esta falta de evidencia, se han realizado diversos estudios intentando identificar aquellos factores relacionados con la supervivencia. De todas las variables analizadas, la infiltración de los ganglios linfáticos, la afectación de los márgenes de resección quirúrgicos y la necesidad de realizar una resección vascular se consideran factores de mal pronóstico. Por otra parte, los únicos factores independientes relacionados con un mejor pronóstico son el haber realizado una resección quirúrgica con márgenes libres y haber completado el tratamiento con quimioterapia sistémica. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿cuál es la situación en nuestra comunidad balear? La supervivencia media total de nuestros pacientes se sitúa en los 32 meses y efectivamente nuestros mayores de 75 años presentan una supervivencia ligeramente menor que la del grupo más joven. Sin embargo, estas diferencias no son significativas. Además, al igual que en otros países de nuestro entorno, el grupo de mayor edad recibió menos ciclos de quimioterapia, observando también en nuestro estudio que el hecho de completar la quimioterapia fue un factor independiente de mejor pronóstico. ¿Qué conclusiones podemos extraer de todos estos resultados? Podemos concluir que existen 3 factores clave que van a determinar la supervivencia de nuestros pacientes con cáncer de páncreas. En primer lugar, realizar una cuidadosa selección de los pacientes. En segundo lugar, aplicar una técnica quirúrgica radical que permita a los pacientes superar el posoperatorio con las menores complicaciones posibles, para de esta manera, y como tercer factor clave, completar el tratamiento oncológico. Si somos capaces de conseguir todos estos retos, podremos establecer que la edad por sí misma y como factor aislado no debe considerarse una contraindicación para la cirugía oncológica en general y la cirugía pancreática en particular. Para finalizar este discurso, quisiera enviar un mensaje a los cirujanos jóvenes y residentes de cirugía. En estos momentos de mi vida profesional me ilusiona especialmente transmitir a las generaciones que vienen el conocimiento que he podido adquirir a lo largo de estos años, ya que tenemos una responsabilidad y una obligación con ellos. Aprended de vuestros pacientes, cada uno es un universo diferente. Cuidad de ellos con generosidad y dedicación. Si lo pensáis, han confiado en vosotros su bien más preciado, su vida. Como sabiamente escribe Henry Mars en su libro, Ante todo no hagas daño, la responsabilidad entraña el miedo al fracaso y el estrés para el cirujano, aunque ocasionalmente uno pueda sentirse orgulloso ante algunos éxitos. No dejéis de estudiar nunca, ni queráis ir demasiado deprisa. En cirugía el paso 1 le sigue el paso 2 y detrás de él vienen los pasos 3 y 4. No obviéis ningún paso por querer correr más, solo encontraréis el error, pero cumplir todos los pasos. En cada paciente que intervengáis o situación difícil que os encontréis en el quirófano, elaborad un plan A, un plan B y un plan C.
Y sobre todo, y más importante, ejerced la cirugía con humildad, ya que sólo así podréis aprender de vuestros errores y celebrar vuestros aciertos. Muchísimas gracias a todos por su atención y su tiempo, he dicho. Autoridades, muy ilustres doctores académicos, académicos correspondientes, familia del doctor Morales, amigos todos. Querido Rafa, es una costumbre inveterada, deber de cortesía y hasta precepto reglamentario el que a la ofrenda en forma de discurso que de su saber hace todo nuevo académico en el acto de su recepción corresponda a la academia con una muestra análoga por medio de alguno de sus miembros. Y esta es la parte difícil del encargo que se me ha encomendado. Es para mí un privilegio recibir y presentar ante esta Real Academia a un nuevo miembro, el doctor Rafael Morales, presentación que me provoca una sentida emoción. Me siento inmensamente feliz y orgullosa de ser quien en nombre de esta Real Academia y a petición del recipiendario dé la bienvenida al nuevo académico. Solo hay una razón para ser agraciada por este privilegio, el descubrimiento compartido de emociones positivas profundas en el quehacer médico, conocimientos, optimismo, confianza, esperanza, pasión y entusiasmo. Cuando decidí aceptar la invitación para responder a su discurso, no lo hice por su currículum, que lo tiene, no porque fuésemos conocidos amigos, que no lo éramos. Fue su perfil humano el que determinó mi decisión. Su idealismo que me hizo descubrir en él alguien comprometido con su trabajo, con los retos, con los desafíos, un idealismo necesario para cualquier academia que deberá afrontar los cambios a los que nos van a someter los nuevos tiempos. Mi vida académica prolongada durante 42 años me ha proporcionado la fortuna de convivir con 3 generaciones sucesivas de colegas eminentes, estimados amigos o admirados compañeros. Desde esta atalaya de una vivencia académica cuadragenaria, contemplo la medicina sumergida en un curso transhistórico, configurado como una etapa de cambio acelerado, establecido por el imperativo de las nuevas tecnologías y el vertiginoso desarrollo de la ciencia. Se impone preservar la medicina basada en el diálogo con el enfermo, haciéndola compatible con los admirables progresos tecnológicos. Los tiempos cambian y los valores de la profesión se ponen a prueba. En este desafiante contexto queda enmarcado nuestro distinguido cirujano. Tomo la palabra en nombre de la Real Academia para contestar al discurso del nuevo académico. Conozco lo arduo de la empresa que acometo, pero convencida que el fallo supremo sobre las cualidades y obras de los hombres no corresponde a sus contemporáneos, limito mi aspiración a rebuscar en la biografía del doctor Morales y en el ambiente donde se han desarrollado los datos que sistematizados puedan explicar la génesis de su actual realidad científica. Mi participación no está exenta de dificultades. Por una parte, debo exponer el dilatado currículum del nuevo académico y por otra, añadir unos comentarios a su discurso que desbordan mis limitados conocimientos. El doctor Morales se nos presenta como prueba evidente de lo que puede el talento asociado al trabajo y la constancia. Hombre que hizo de la tenacidad una virtud duradera y de la fe su guía, que convirtió el estudio en culto y que no conoció la fatiga, transformando los vagos sueños de su adolescencia en gloriosas realidades. Un médico integral en el que se combinan armónicamente aspectos docentes, asistenciales y de investigación. En palabras de Julio César, seré lo que los dioses y mi propia voluntad decreten. Ese es su desafío, los dioses y su férrea voluntad, o más bien, su férrea voluntad y los dioses. El doctor Morales transitó paulatinamente a través de todos los escalones que le conducirían a conseguir su objetivo, el de ser cirujano, adquiriendo asimismo las normas éticas, morales y humanas necesarias para desempeñar honestamente su profesión, así como el dominio de sus manos
que deberán ser dirigidas por la inteligencia y por una gran vocación. Firmeza de convicción, objetivos claros y constante persuasión, trabajo absorbente vivido como una entrega voluntaria satisfactoria. El oficio es duro y el arte difícil, decía Hipócrates. Su aspiración de llegar a ser un cirujano digestivo implicó no solo el aprendizaje del oficio, sino también la investigación y el entrenamiento instructivo a lo largo de su vida. Su tesón, la fuerza de voluntad y la capacidad de trabajo, aunadas a sus grandes aptitudes, hicieron posible que el nuevo académico alcanzara su objetivo. Me deslumbra su afán de llegar a lo invisible, a alcanzar lo desconocido, a semejanza de los buscadores de oro que abandonan un terreno que solamente da y arena en otro que se adivinan pepitas. Él mantiene el terreno de lo conocido, pero dirige sus actividades a arañar la corteza del secreto, descifrar enigmas y resolver sin descanso las entrañas del misterio. Ese es su gran desafío. Es interesante analizar sus diferentes etapas para descubrir sus indiscutibles méritos. Mi disertación va a constar de 2 apartados: exposición de su currículum y consideraciones de su discurso. Currículum del doctor Morales. Antes de hacer algún comentario a su currículum, siguiendo las normas establecidas por los estatutos de esta institución, me corresponde justificar públicamente los méritos que han determinado la elección del nuevo académico. Debo exponerlo con espíritu de justicia y objetividad. Lo haré guiada por la conocida sentencia: Platón es mi amigo, Sócrates es mi amigo, pero lo es más la verdad. Es extremadamente difícil para mí sintetizar toda la trayectoria científica del doctor Morales, de tan gran extensión y calidad. El descubrir en su biografía los datos que expliquen la génesis de su actual y deslumbrante realidad científica y su permanente afán de superación, así como su tarea de recrear, renovar y modernizar su actitud para adaptarla al incesante progreso científico-tecnológico. Es un ingente desafío el suyo que voy a exponer complacida. Paso a analizar sus diversas etapas para conocer sus indiscutibles méritos que serán identificados como currículum, docencia e investigación. Su andadura. Son los primeros rasgos psicológicos de su niñez los que van a determinar su crecimiento personal y su evolución científica. Rafael nace hace 61 años en Madrid. Una educación paterna severa y un poderoso Edipo materno en una profunda y carismática relación fueron configurando su perfil, permitiendo el desarrollo espontáneo de todas sus facultades innatas, en donde quedaron plasmados muchos de sus atributos: espíritu de trabajo, tenacidad, autoexigencia, renuncias, sacrificios, junto con una sensibilidad exquisita y desbordante, una generosidad y una forma de vivir y de mirar el mundo en la que la ilusión fue siempre su generador de energía. Exquisita y precoz sensibilidad para apreciar la belleza de los espacios naturales, buscando con empeño las impresiones exteriores, transformando lo vulgar en excelente y escudriñando los pasajes más ocultos. Con frecuencia necesita ver, oír y respirar el mar, donde encuentra la paz. La lectura y la música han sido sus armas poderosas en sus horas plácidas. La educación libre, sin finalidad preconcebida, que de la naturaleza recibió directamente, permitió el desarrollo espontáneo de todas sus facultades innatas. Visionario, soñador incorregible, inteligencia clara y penetrante, de carácter independiente, voluntad firme, tenaz y metódico, poseído de un romanticismo quijotesco que impulsa su espíritu hacia los grandes ideales, hombre de profundos afectos y convicciones. Creo que la vida de nuestro académico se ve reflejada en una frase de Saramago: aunque probablemente nunca encuentre, mientras pueda, seguiré buscando. Es de los médicos que, como afirmaba Marañón, se inventa los deberes, prestando una dedicación completa al enfermo. Importante. Carácter afable, inquietud científica y permanente afán de superación, dominio de la relación interpersonal y, como buen castellano, sabe saltar de la euforia de la identidad a la autocrítica más severa y no está dispuesto a cargar sobre los hombros de los demás el peso de sus insatisfacciones. A menudo siente la soledad,
la tristeza derivada de no haber obtenido en ocasiones el éxito que esperaba en su quehacer médico. El inicio de su andadura. Cursó sus estudios de enseñanza primaria en el Colegio San Agustín de Madrid. Sus maestros le inculcaron una ferviente devoción por el conocimiento, la inquietud por el trabajo y el aprendizaje, valores sencillos pero imprescindibles como soporte básico para su desarrollo posterior, auténticos puntales de su vida: el esfuerzo, el trabajo, la constancia, el compromiso. Sin antecedentes de médicos en la familia, Rafa soñaba, siendo un niño, llegar a ser médico a partir de conocer el diagnóstico de una enfermedad cardíaca severa de su madre, con la que mantenía una cálida y entrañable relación. El gran impacto emocional que le producía su enfermedad le convirtió en su cuidador, los cuidados de un niño. La angustiosa necesidad de poder curarla desencadenó en él el deseo imperioso de llegar a ser un cirujano cardíaco, y aquella vivencia fue el mayor estímulo para poder llegar a ser médico. Cuenta entre sus recuerdos, como anécdota, que su abuela, que era modista, le regaló cuando él tenía 5 años una bata blanca bordada en su bolsillo con el anagrama Dr. Morales. Y así, intentando descubrir los enigmas de la salud, con la ilusión de regalar su talento y su sabiduría en una donación altruista, recorre su infancia y su adolescencia en una desenfrenada carrera hacia su realización. Finalizada la etapa escolar, nuevas vivencias emancipadoras le permiten acumular experiencias inolvidables y enriquecedoras. Durante los veranos aprendía siempre. Fue Dublín su estancia veraniega de aprendizaje durante años. Otro país, otra lengua, otras formas de vida y su peregrinaje constante, marcado siempre por su deseo de aprender y su ambición de saber. Tras una brillante selectividad, inicia los estudios de medicina en la Facultad Autónoma de Madrid, Hospital Puerta de Hierro. Un expediente académico saturado de sobresalientes y matrículas. Una andadura competitiva y dura donde escasamente se disfrutaba del ambiente universitario. Sus cualidades intelectuales y su inteligencia emocional le permitieron adentrarse en el mundo del conocimiento y de las relaciones humanas. Fue el profesor de bioestadística, doctor José Luis Carrasco de la Peña, el que le inició en el mundo de la investigación clínica. Su adhesión posterior como alumno interno al servicio de cirugía digestiva, dirigida por el profesor Vicente Rojo, propició su firme decisión de dedicar su vida profesional a la cirugía digestiva. La aventura de la formación MIR fue la más exigente antes de iniciar su vida laboral. Su residencia en el Hospital Gregorio Marañón fue para él la aventura más apasionante antes de iniciar su trasiego laboral, valorándola como una de las mejores experiencias de su vida. Años de intenso crecimiento personal que propiciaron el conocimiento de la dureza y la grandiosidad de la medicina y le descubrieron el apasionante mundo de la cirugía. Su rotación hospitalaria provocó un poderoso impacto en la formación, movilizando sus emociones más profundas. El conocimiento de aquellos excelentes maestros de cirugía desencadenó en él una fuente inagotable de energía, y así los impactos recibidos durante su estancia en el servicio marcaron sus decisiones, la realización de la tesina de licenciatura y la elección de la especialidad de cirugía digestiva. Su formación científica se fue consolidando con estancias en diversas instituciones nacionales y extranjeras, entre ellas Hospital Klinikum Red de Ries en Múnich, en Alemania, en los años 73 y 79, en Chicago, Illinois, en el 1988, Hahnemann University en Filadelfia, 1992, Universidad Clínica Heidelberg, Alemania, profesor Bücher, años 2000, 2009, 2011, 2015. Y así, descubriendo la ilusión que produce el sentirse útil a los pacientes, aceptando una continua cura de humildad cuando los resultados no son los esperados, y con una decisión firme de ser un gran cirujano, emprendió su desafiante andadura. Una vida sentimental, a veces plácida y a veces turbulenta, impactaba sus espacios en un continuo romanticismo. La mujer, ente poderoso en su trasiego vital, nunca fue el freno de su desarrollo. Elecciones acertadas o no formaron parte de su trasiego emocional. En su referencia familiar nos transmite emocionado cómo su hijo es el personaje príncipe de su vida. Aplicado estudiante de medicina, residente de segundo año de cirugía en el mismo Hospital Gregorio Marañón donde se formó.
uno de sus tesoros más idolatrados. Lo contempla complacido, con el convencimiento que será un magnífico cirujano, porque lleva la ilusión de la cirugía en sus ojos. La aparición de una gran mujer en su andadura, Neus, ha sido, junto con la cirugía, la culminación de su vida emocional. Compañera de la vida y motor de su existencia, perteneciente al mundo médico, construyendo juntos proyectos y esperanzas. Entre sus aficiones, la música y el deporte, como preferente en especial el taekwondo, experiencia única sobre el respeto al contrincante, la disciplina, el esfuerzo y el espíritu de no rendirse nunca. Currículum: titulaciones académicas, doctor en medicina y cirugía, especialista en cirugía general y digestivo, especialista universitario en gestión clínica, profesor de la OIB. Actividades profesionales asistenciales: facultativo especialista en cirugía general y aparato digestivo desde 1993 hasta la actualidad en los hospitales de Can Mise, Son Llàtzer y Son Espases. Jefe de sección de cirugía general y digestivo en Son Espases en la actualidad. Actividades científicas: como médico y profesor universitario se ha considerado como autor prolífico, habiendo publicado más de un centenar de artículos y desarrollado una importante actividad investigadora. Son numerosos los artículos publicados en revistas especializadas, ponencias, comunicaciones, premios de investigación, becas FIS, ensayos clínicos, homenajes y actos en congresos internacionales y nacionales, sociedades científicas a las que pertenece, Asociación Española de Cirujanos, European Society of Surgical Oncology. Su discurso: la cirugía pancreática en el siglo XXI. La cirugía como arte de refinada ejecución y como ciencia de gran exactitud, según William Halster, pionero de la cirugía moderna en el Johns Hopkins University. Un discurso excelente, intenso y extenso, pleno de sugerencias y reflexiones. Un modelo para generar ilusión en la que el doctor Morales deja plasmado lo que significa el trabajo para la supervivencia de enfermos con patología oncológica grave. Respecto al tema de su discurso, hay que señalar que la cirugía del páncreas ha sido una de las grandes áreas de su interés, como lo acaba de demostrar. Afirma como introducción que la cirugía dejó de ser artesanía y arte para transformarse en un complejo proceso intelectual. Ha pasado de ser una secuencia ordenada de uso de tecnología y de instrumentación avanzada a un acto esencialmente sensorial humano, a una actividad ingenieril y cibernética en la cual el automatismo, la robótica, la realidad virtual y la telecomunicación juegan papeles preponderantes. Ha insistido en las nuevas posibilidades que ofrece el deslumbrante desarrollo conceptual y tecnológico del conocimiento biomédico, haciendo constante defensa del trabajo en equipo y de la colaboración entre especialistas, señalando también la limitación y condicionantes que su aplicación concreta plantea en cada caso individual. Su contribución no se ha limitado a su notable bagaje científico y al dominio de la técnica, sino que ha tenido que ejercer su liderazgo con un derroche de otras capacidades humanas. La cirugía ha dejado de ser artesanía y arte para transformarse en un complejo proceso. El ponente ha analizado la evolución histórica de los conceptos éticos y los cambios que la tecnificación médica y la democratización de la sociedad han introducido en la percepción individual de la muerte y del sufrimiento. El cáncer de páncreas ha sido el tema de su discurso. Mientras la población menor de 65 años se triplica en el siglo XX, la población mayor de 65 años ha aumentado 11 veces, estimándose que para 2050 crecerá en un 300% y que los mayores de 85 años constituirán el 5% de la población. Existe una relación entre el envejecimiento y los tumores malignos biliopancreáticos. El envejecimiento de la población irá aumentando con el devenir del tiempo debido a cambios demográficos y con ello se incrementará también la demanda creciente de pacientes con tumores de páncreas. En los últimos años se ha venido observando un incremento en la incidencia del cáncer de páncreas debido al aumento de la prevalencia de la obesidad y a otros factores de riesgo como el tabaco, la pancreatitis crónica o la diabetes mellitus tipo 2, entre otros. Cabe destacar que entre el 5 al 10% de los pacientes con cáncer de páncreas presentan un componente hereditario secundario a mutaciones en la germinal.
A medida que aumenta la población y mejora su estado funcional como la esperanza de vida, nos enfrentamos a una demanda creciente de pacientes con tumores de páncreas. Debido al mal pronóstico y la elevada mortalidad, la duodenopancreatomía fue relegada en los ancianos hasta principios de los años 80. Con la mejora técnica y el tratamiento de las complicaciones operatorias, la mortalidad ha disminuido alrededor del 5% en los centros de alto volumen. En su discurso afirma que aunque la elevada morbilidad quirúrgica de la cirugía pancreática y la conocida historia familiar de la enfermedad pancreática maligna suele generar un dilema, tanto a los enfermos ancianos como a los cirujanos, en cuanto al tratamiento a realizar en pacientes con edad avanzada, la edad no debería ser un factor limitante para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad pancreática. Los pacientes añosos presentan morbilidad quirúrgica similar a los pacientes más jóvenes y la mortalidad posoperatoria aumentada se debería a la presencia de comorbilidades importantes asociadas o no a la edad como variable independiente. En la última década se han logrado avances relevantes que suponen una mejora en la expectativa de los pacientes con cáncer de páncreas, tanto en la enfermedad localizada como en la avanzada. Hoy en día, un mayor porcentaje de ellos logran ser intervenidos en edades hasta ahora no contempladas. En relación a las intervenciones en pacientes mayores, tema de su discurso, entiende que la forma de envejecer es cada día más saludable en nuestro entorno, lo que capacita para resistir mejor situaciones de un excesivo estrés quirúrgico, señalando también las limitaciones y condicionantes que su aplicación determina en cada caso individual. Los resultados oncológicos en pacientes con edad avanzada también son aceptables, por lo que la cirugía debería considerarse siempre como tratamiento en este grupo etario. Ha insistido en la necesidad de que los médicos del futuro que han de enfrentarse a estas decisiones conozcan y asuman desde su etapa de formación pregraduada los principios éticos y la adopción de medidas drásticas sobre la vida de sus pacientes. Ha preconizado una medicina científica y abogado por la necesidad absoluta del trabajo en equipo y de la formación continuada del médico. El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento, decía Albert Einstein. Si bien la mortalidad del adenocarcinoma de páncreas ha disminuido por debajo del 5%, como señala el doctor Morales, la morbilidad posoperatoria permanece elevada, lo que la indicación de una duodenopancreatomía en pacientes ancianos suscita controversias, dado que los mayores presentan una menor reserva funcional que los jóvenes, es decir, la capacidad de soportar una intervención larga y compleja es mucho menor. De aquí la controversia en cuanto a la intervención en edades tardías. Así, la duodenopancreatomía cefálica, como indica el ponente, supone un reto en pacientes ancianos, ya que presentan un mayor índice de regresión, más complicaciones no quirúrgicas y mayor mortalidad posoperatoria. Los estudios comparativos sobre resultados de supervivencia indican que con una cuidadosa selección de los pacientes y una adecuada técnica quirúrgica y de cuidados posoperatorios, la edad por sí sola no debe considerarse una contraindicación para la cirugía. Según su experiencia, estos pacientes no presentan más complicaciones graves ni de reintervenciones con diferencias significativas ni en la mortalidad posoperatoria. Un viejo aforismo quirúrgico señala: cirujano, recuerde que el páncreas no es su amigo. Allen Whipple, estadounidense pionero en el cáncer de páncreas, realizó su primera cirugía pancreática en 1934 en un paciente que murió a causa de una fístula pancreática. Así, 100 años después, la cirugía pancreática sigue presentando una tasa de mortalidad del 4%. En la profundidad de su discurso, el doctor Morales ha insistido en la necesidad de que los médicos del futuro, que habrán de enfrentarse a decisiones drásticas, conozcan y asimilen desde su etapa de formación posgraduada los principios éticos que la sociedad ha establecido para guiar con el más alto grado de consenso la adopción de medidas severas sobre la vida de sus pacientes, desterrando patrones de conducta todavía muy arraigados en la medicina tradicional y que tienen el valor de ir avalados por el prestigio y la experiencia de quienes la formulan. La resección del adenocarcinoma pancreático puede estar indicado en pacientes con aceptables riesgos en centros terciarios con experimentados cirujanos especializados en cirugía oncológica. La edad no debería ser solo el determinante en la selección de pacientes para tratamiento quirúrgico. Y finalizo mi discurso con una preciosa frase de María Curie: nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos.
Por tanto, lo expuesto, considero que el discurso del doctor Morales, lleno de experimentada sabiduría, confirma el acierto de nuestra Real Academia de Medicina al admitirlo hoy como uno de sus miembros. Él seguirá buscando el rigor científico en la investigación y la docencia. La Academia le ha encontrado a él, una personalidad poliédrica, casi renacentista. La Real Academia de las Islas Baleares, como el resto de las Reales Academias del Instituto de España, es un centro de pensamiento, de cultura, de investigación avanzada que aporta luz sobre los complejos problemas de nuestro tiempo. Estoy segura que la incorporación del doctor Morales a esta institución enriquecerá las aportaciones científicas y sociales que la Academia realiza para fomentar, de acuerdo con sus fines, el progreso de la medicina en todas sus facetas en esta comunidad balear. Bienvenido, con todo merecimiento, doctor Morales, a esta real institución científico-médica que hoy le acoge con todo cariño, con la seguridad de que su caudal de conocimientos y desbordante energía se pondrán al servicio de la misma. He dicho.